Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy voy a retomar como la memoria de un veterano como yo va y viene. Me voy a referir a algo muy viejo, de esto hace más de 50 años. Es las primeras experiencias cuando llegué en el año 1971, por primera vez a Venezuela. Yo iba a Venezuela con un propósito, me habían hablado de un proyecto, de un desarrollo que se iba a hacer en el Amazonas, muy prometedor, muy aventurero. Bueno, cuando llego a Venezuela, la gente que me esperaba me desalentó, digamos, me dijo que ese proyecto estaba congelado, que por el momento no se iba a hacer. Bueno, llegado así, un poco decepcionado, me proponen al día siguiente, la misma persona con la que supuestamente iba a trabajar, un italiano casado con una señora argentina, conocido de la familia, Luigi, este personaje, me propone ir al día siguiente, era un día viernes, el día sábado a la mañana, ir a acompañarlo en una filmación. Bueno, ya que no había otra cosa que hacer, me preparé, al día siguiente fui al Hospital Vargas, uno de los hospitales más importantes de Caracas, donde me tocó nada más y nada menos que ser testigo y colaborador de este italiano, que era un productor de cortometrajes, de hacer la filmación de una operación a corazón abierto que parece mentira, pero más de 40 y pico años después me tocó vivir en vivo a mí cuando me hicieron mi operación a corazón abierto, así que el destino me lo estaba mostrando. Fue algo muy impactante, yo era muy jovencito, 21 años, y nunca había entrado a un quirófano, así que bueno, fue esa mi primera experiencia, mi llegada a Caracas, Venezuela. Después de esto, resulta que el cambio de programación fue que al no hacerse este proyecto del Amazonas, me propusieron trabajar con este mismo grupo, una productora de cine, una película que el ejército venezolano le había encargado porque se cumplían 150 años, o sea, el sesquicentenario de la batalla de Carabobo, y al mismo tiempo se conmemoraba el Día del Ejército. Entonces, en principio tuvimos que movernos por Venezuela para hacer pequeños cortos promocionales sobre todas las Fuerzas Armadas de Venezuela. Fuimos a Palo Negro, en Maracay, para ver unas piruetas de unos aviones de caza, lo más moderno que tenía Venezuela en ese momento, muy interesante, muy lindo. De allí nos desplazamos a otro lugar donde hubo unos movimientos y un simulacro de batalla de unos blindados, y después nos tocó desplazarnos por toda la costa de Venezuela porque estábamos tratando, en ese momento Venezuela tenía 2 o 3 naves nada más, algunas estaban en reparación, otras de viaje, entonces quedaba una sola que andaba por la costa de Venezuela hasta que la encontramos en Punto Fijo, un lugar casi el más occidental, casi pegadito a Colombia, donde estaba esta nave. Tengo una foto, en cuanto pueda la voy a subir, sobre esta nave. No recuerdo qué tipo de nave es, no soy experto, fue muy lindo hacer todo esto. Y posteriormente el mismo ejército había pedido que se hiciera un documental sobre la batalla de Carabobo, algo muy interesante. Fue mi primer contacto en vivo con la historia de Venezuela, una historia muy hermanada a la nuestra, siempre en paralelo lo que hizo Simón Bolívar con lo que hizo San Martín, visto desde el punto de vista venezolano, por supuesto. Fue muy lindo, y para cerrar todo esto, me tocó el director de la película, aparte de la promotora esta que hacía la película, me pide a mí que encarne en una escena, por mis características, un soldado español. Me pone el uniforme español, yo en ese momento tenía el pelo largo, barba,
era más bien rubio, o sea, podía dar como soldado español, dado que nosotros contábamos con ayuda del ejército venezolano, donde la mayoría de los soldados eran más bien de carácter oscuro, morenos, a los que a veces para que pudieran hacer de españoles, por lo menos a lo lejos, le pintábamos la cabeza con aerosol amarillo, una barbaridad, pero bueno, son cosas que a veces como de en pantalla a lo lejos, y se hacía. A todo esto, bueno, me tocó hacer esa escena para que hubiera un primer plano con un soldado español, o sea que hice mis primeros y últimos pinitos en el cine internacional. Mi nombre de cualquier manera figura en la película como crédito, pero como parte del equipo técnico, que era donde yo trabajaba apoyando todo lo que tenía que ver con la escenografía. Pero ninguna duda que esto fue una experiencia muy linda en mi llegada a Venezuela, y como curiosidad anecdótica, yo al poco tiempo no había logrado establecer bien mis papeles en Venezuela y me volví a Argentina, todavía estaba soltero, y entonces no pude ver el estreno de la película que se hizo en el campo de Carabobo, un lugar muy importante en Venezuela, en la zona de Valencia, y mi familia sí lo vio, porque en ese momento estaban mis padres y mi hermana en Venezuela, y lo vieron en televisión. Yo no pude ver nunca, he pedido a todos los amigos que la busquen, que no la he podido ver, no sé, me he quedado con las ganas, ojalá algún día la pueda ver. Bueno, esto es más que nada mi primer llegada a Venezuela. Después, cuando termina la película, al poco tiempo me vuelvo, pero antes que eso trabajé con un español que era el escenógrafo, digamos, de la película. Me llevó, ya que yo lo ayudé durante la película, a hacer un trabajo en una escenografía para lo que en Venezuela llaman una cuña publicitaria. Una cuña publicitaria es un spot, es una publicidad, allá le dicen cuña. Así que trabajé en el diseño de un pueblo del oeste, que se iba a hacer una escena, también muy lindo, en un estudio Bolívar Films. Todas unas experiencias que no tenían nada que ver con lo que yo había hecho hasta ese momento en la vida, y con lo que después tampoco volví a hacer nada, porque ya cuando volví a Venezuela definitivamente para quedarme y establecerme, me dediqué a otra cosa, el área de las ventas y luego el área de la confección. Así que bueno, esta es mi primer experiencia en Venezuela. Por el momento les digo, cuídense y que Dios los bendiga. Estoy tratando de cortar, lo que pasa es que tengo un pequeño problema, me aparece algo